Hola chicas y chicos, espero que se encuentren bien. En este video vamos a ver razones trigonométricas. Antes de comenzar con el análisis de las razones trigonométricas, de ver cuáles son las razones que vamos a utilizar, de representar los datos o la incógnita de acuerdo a la situación que tengamos, vamos a hacer un repaso acerca de un teorema fundamental dentro del mundo trigonométrico y específicamente en la matemática, que es el famoso teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice lo siguiente. La hipotenusa elevado al cuadrado es igual al cateto 1 elevado al cuadrado más el cateto 2 elevado al cuadrado. Esa es la fórmula, ¿sí?, de este teorema. Ahora, lo que nosotros tenemos que recordar es que este teorema solo se aplica en triángulos rectángulos, como el que tenemos ahí en pantalla. Bien, tenemos que recordar cuándo es un triángulo rectángulo. Entonces, nosotros vamos a decir que ABC o cualquier triángulo es rectángulo, en este caso, porque el ángulo B es igual a 90 grados. O sea, para que sea triángulo rectángulo, tiene que tener un ángulo recto. Es decir, la amplitud de ese ángulo tiene que ser 90 grados, como es este caso. Ahora, dentro de este tipo de triángulos, cada uno de su lado recibe un nombre. Y lo que nosotros vamos a hacer es recordar eso. Por ejemplo, el segmento AC se lo conoce como hipotenusa. Este nombre es porque es, vamos a poner, se lo denomina así, ya que se encuentra opuesto a, al ángulo de 90 grados. Siempre el lado opuesto al ángulo de 90 grados en un triángulo rectángulo se lo conoce o denomina hipotenusa. Y eso obviamente lo vamos a resaltar, ¿sí?, para tener en cuenta. Bien, por ende, ¿sí?, podemos decir que en un triángulo rectángulo el ángulo de mayor amplitud justamente es el ángulo recto. Los otros dos van a ser agudos. O sea, podemos decir que estamos que A y C son ángulos agudos. O sea, su amplitud va de 0 grados a 90 grados. ¿Sí? A eso se lo llama ángulos agudos. Y a su vez, ¿sí?, lo que tenemos que saber es que hay un teorema que nos dice, o propiedad, que nos dice que eso se cumple para cualquier triángulo. A ángulo opuesto, ¿sí?, al ángulo de mayor amplitud, se opone el lado de mayor longitud. Por ende, podemos afirmar que la hipotenusa, o el teorema que acabo de mencionar, hipotenusa es el lado, segmento, de mayor longitud. ¿Sí? Por ende, ¿sí?, la hipotenusa siempre va a ser mayor que el cateto BC o el cateto AB. A estos catetos que acabo de nombrar se los conoce obviamente como catetos, pero se los conoce como cateto 1, por ejemplo, AB es cateto 1 y BC es lo que sería el cateto 2. Bien, hecho este breve repaso de cómo es la fórmula del teorema de Pitágoras, cuáles son sus nombres, ¿sí?, y mencionar alguna que otra propiedad, ¿sí?,
bueno, ya podemos especificarnos en el mundo de las razones trigonométricas. Lo último que sí voy a aclarar es que de acá nosotros podemos hallar la longitud de la hipotenusa despejando, ¿no? Entonces nos queda la raíz cuadrada del cateto 1 elevado al cuadrado más el cateto 2 elevado al cuadrado. De esta manera hallamos la longitud de la hipotenusa. Ahora, también lo que debemos saber es que si nosotros queremos despejar y averiguar el cateto 1, por ejemplo, esto queda como cateto 1 al cuadrado es igual a hipotenusa elevado al cuadrado menos cateto elevado al cuadrado. Vamos y nos queda que el cateto 1 es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa elevado al cuadrado menos el cateto 2 elevado al cuadrado. Y ahí tenemos cómo sacar en este caso lo que sería la longitud cateto 1. Queremos, esto también vamos a encuadrarlo para así tenerlo en cuenta. Bien, si de la misma manera, si queremos calcular el cateto 2, hacemos cateto 2 elevado al cuadrado es igual a la hipotenusa elevado al cuadrado elevado a el cateto 2 va a ser la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto 1 elevado al cuadrado. Bien, y ahí tenemos la forma como una fórmula de decir, bueno, la longitud del cateto 2 se saca de esta manera. Esto ya es un breve repaso que yo quiero hacer simplemente para recordar cosas que surgen, ¿sí?, al momento de aplicar el teorema de Pitágoras antes de ver lo que es razones trigonométricas, porque tengamos en cuenta que, bueno, son conocimientos trigonométricos que van de la mano, ¿no? Porque las razones trigonométricas también se utilizan en triángulos rectángulos. Así que a tener muy en cuenta. Acá lo que vamos a señalar, ¿sí?, es que el teorema de Pitágoras vincula a los. Y esto lo quiero subrayar porque lo que tenemos que saber es que este teorema, es decir, permite averiguar un lado teniendo como dato otros lados. Bien. Y esto siempre ocurre, tengan en cuenta, en triángulos rectángulos, ¿sí?, y al momento de aplicar el teorema de Pitágoras. Bien, ahora, razones trigonométricas. Bueno, las razones trigonométricas que más utilizamos son las siguientes. Razones trigonométricas. Por las dudas, que RT, ¿sí?, razones trigonométricas. Bien, las que más utilizamos tenemos, por un lado, el seno del ángulo θ es igual al opuesto sobre la hipotenusa. Otra razón trigonométrica, coseno del ángulo es igual a seno sobre la hipotenusa. Y
tercera razón trigonométrica más utilizada es tangente del ángulo igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Bien, estas son como las tres razones esenciales que se utilizan en trigonometría. Después hay otras más, pero las que nosotros vamos a trabajar en este video y a lo largo de otros problemas, ¿sí? que voy a estar subiendo en los videos, bueno, van a estar vinculadas con estas. Bien, para especificar este concepto y este conocimiento, yo lo que voy a mostrar es lo siguiente. Vamos a tomar un gráfico, vamos a llamar 1, y vamos a tener justamente un triángulo rectángulo. No quiero ser redundante, pero recuerden que las razones trigonométricas, al igual que el teorema de Pitágoras, solo se utilizan en triángulos rectángulos. Bien, tenemos que ABC, obviamente, es un triángulo rectángulo. Bien, ahora, supongamos que en la situación tenemos este ángulo de acá como dato. Acá puede ser ángulo dato o ser incógnito. Ojo con eso, ¿sí? Ahora, lo que nosotros tenemos que saber es que el ángulo dato es esencialmente importante ubicarlo en la situación problemática. ¿Por qué? Porque de acuerdo a su ubicación, posicionamiento en el triángulo rectángulo que tengamos, es como vamos a deducir el nombre de los lados. Por ejemplo, si yo tengo que el ángulo dato está acá, opuesto a ese valor o opuesto a esa amplitud, se encuentra lo que se llama cateto opuesto. Es decir, que en este caso, el cateto opuesto, esto es cateto opuesto, es ni más ni menos C. Y siempre el cateto opuesto se encuentra opuesto al ángulo dato o incógnita. Ahora, si nosotros tomamos este segmento que está acá, que lo vamos a llamar AB, AB es lo que se conoce adyacente. Y es el lado que contiene o sostiene al ángulo dato o incógnita y al ángulo de 90 grados. Por ende, vamos a copiar eso. Cateto es un segmento o lado del triángulo rectángulo que se encuentra opuesto al ángulo o incógnita. Mientras que el cateto adyacente A es el segmento o lado que sostiene o contiene ángulo dato o incógnito y al ángulo recto. Es decir, yo acá le puse pero puede ser cualquier, o sea, para que se entienda, que vale 90 grados. El ángulo vale 90 grados. Bueno, y después el concepto de hipotenusa sigue siendo el mismo. En este caso, AC es la hipotenusa, la H. Bien, ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Por ejemplo, en el gráfico 2, que vamos a mostrar acá, pequeño esquema, puede suceder que nosotros tengamos
un triángulo rectángulo muy parecido al que vimos recién, pero ahora vamos a ver, en este caso, C es el que tiene, el vértice C es donde está el ángulo θ. Entonces, AB, ahora, el segmento AB es el cateto opuesto, mientras que CB o B es el que tiene el cateto adyacente. Y obviamente AC, el segmento AC, es la hipotenusa. Entonces, de acuerdo a la ubicación que nosotros tengamos del ángulo dato o del ángulo incógnita, es cómo vamos a interpretar los lados. Interpretando los lados, ¿sí?, es el tipo de razón trigonométrica que nosotros vamos a utilizar. Bien, por último, lo que quería remarcar es el tema de por qué denominamos, y esto se denomina razón, y acá básicamente nos debemos retrotraer a un conocimiento previo que es el de proporcionalidad. Como verán, CO, cateto opuesto e hipotenusa, esto es una razón. Razón dos, es decir, un triángulo. ¿Sí? Bien, y a su vez, esto está vinculado con un ángulo, que en este caso es θ, ¿sí?, que a su vez, ángulo que se encuentra en el triángulo. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber es primero que es una razón trigonométrica. ¿Por qué? Primero porque tenemos una razón entre segmentos. Y después es trigonométrica. ¿Por qué? Porque lo que está vinculando es un ángulo y dos segmentos. Entonces, estos ángulos, este ángulo y estos dos segmentos no se encuentran en cualquier figura, sino que se encuentran en triángulos. Por ende, el vínculo va a ser siempre de dos lados y un ángulo. Podemos tener los dos lados como dato y el ángulo sea para averiguar. Podemos tener un ángulo y un lado y tener uno de los lados que averiguar. Ponerle la hipotenusa, el cateto opuesto, el cateto adyacente, pero siempre reflejado en el ángulo. Después van a ver dentro de la trigonometría, existen, ¿sí?, otros teoremas mucho más amplios que van a vincular ya sean dos ángulos con dos lados. Y bueno, ya hay que ver ahí qué teorema se va a aplicar. Pero para lo que es razones trigonométricas es esencial saber esto, ¿sí? Así que bueno, esto fue todo. Nos vemos muy pronto. Chau, chau.